La noche cayó como pocas veces, no con calma, sino con presagio. Leonel no dormía. Sabía que los enemigos ya no venían a caballo. Ahora llegaban con carpetas, argumentos técnicos, abogados y máquinas que no sabían nada del maíz, ni de la sequía ni del dolor. No nos enfrentan con armas, le dijo a Mateo, nos enfrentan con documentos. Y eso puede ser más peligroso. ¿Y qué hacemos entonces?, preguntó el joven, cruzado de brazos. Convertirnos en prueba viva, documentar todo, en contarlo, abrir las puertas a los ojos correctos antes que nos cierren las puertas a los nuestros. Isaías, por su parte, tenía otras ideas más silenciosas, más peligrosas. Él no confiaba en leyes. Él había visto cómo su madre murió esperando justicia, mientras Mateo registraba fechas, nombres y datos en cuadernos. Isaías caminaba con otros jóvenes por la periferia del rancho. Contaban camionetas extrañas, hacían marcas en los árboles, aprendían rutas alternativas. Esto va a reventar, decía una y otra vez, y cuando reviente, no podemos solo cantar himnos. A Mateo lo escuchaba, pero no lo imitaba. A los dos eran hermanos criados por el mismo hombre, pero donde uno creía en construir, el otro se preparaba para resistir. A una madrugada, llegó un contingente de ingenieros con uniformes, vehículos blindados de empresa privada, y permiso estatal. Exigieron entrar. Leonel los recibió con voz firme. Aquí se pide permiso, no se exige. El jefe de la comitiva, un hombre con lentes oscuros y un acento que no era de la región, mostró un papel. El Estado nos autoriza. Pueden ser procesados por obstaculizar desarrollo nacional. ¿Y quién procesará a la tierra por expulsar a quien la violenta? Silencio. Leonel alzó el bastón que llevaba desde hacía años, no como amenaza, sino como símbolo. Si cruzan, que sepan que no están en suelo neutral, están en suelo vivo. Y este suelo recuerda a los hombres. No cruzaron ese día, pero se fueron con fotos y con odio. Una semana después, llegaron citaciones judiciales. Leonel, Mateo y otros 3 líderes comunitarios debían presentarse ante un juzgado de San Rodrigo por resistencia civil no autorizada. Y ahí el conflicto cambió de campo. Ya no era solo la tierra. Ahora era el nombre, la legitimidad, la voz ante el país. Tenemos que huir, dijo Mateo. Tenemos que hablar, corrigió Leonel. ¿Y si nos arrestan? Entonces, que sepan que nos arrestaron por cuidar lo único que no se puede reemplazar en la raíz en la capital. El juicio se convirtió en noticia, gracias a los periodistas rurales que vivieron en la Providencia. Cientos de ciudadanos comunes comenzaron a seguir el caso. Aparecieron cartas abiertas, peticiones, denuncias sobre la falta de consulta a las comunidades. Y de pronto, el nombre de Leonel Guzmán volvió a circular, pero no como el jornalero que se convirtió en patrón, sino como el campesino que se negó a rendirse. En la audiencia, el juez los miraba con indiferencia. Los abogados del Estado hablaban de crecimiento, modernización, infraestructura. Leonel se levantó y habló. Sin papel, crecimiento es cuando uno se para más firme, no cuando le pisan los pies a los otros. Nosotros no queremos retroceder, solo queremos que no nos borren. Aquí no hay atraso, hay vida, no hay escuela, hay pan. ¿Qué parte de eso no es progreso? El juez lo observó en silencio. Los abogados no dijeron nada. La audiencia se cerró. Se programó una segunda afuera. La gente aplaudía. Campesinos, maestros rurales, mujeres con niños, todos con carteles escritos a mano: la tierra no se vende en la Providencia. Vive, no queremos progreso sin alma. Leonel bajó los escalones del juzgado como quien baja del altar después de una misa, no con soberbia, sino con recogimiento. Mateo sonrió. Isaías, en cambio, no miraba hacia los techos, hacia las patrullas, hacia las cámaras. Sabía que lo que se estaba gestando era apenas el comienzo. Y no se equivocaba. Esa misma noche, una patrulla ingresó ilegalmente al borde de la Providencia. Dispararon al aire, rompieron una cerca y dejaron un mensaje escrito con pintura roja en la pared del molino: pronto no quedará nada. La reacción fue inmediata. Isaías propuso organizar turnos armados. Mateo pidió asamblea urgente. Leonel pidió calma. Si respondemos con violencia, damos razón. Si respondemos con miedo, les damos terreno. Tenemos que responder con verdad, con unidad, con memoria. Pero la tensión ya no podía contenerse. Y allí, al pie de ese dilema, los hijos de Leonel, no de sangre, pero sí de tierra, empezaron a diferenciarse. Uno buscaría preservar el legado en el otro, defenderlo con dientes, y ese quiebre no sería fácil de evitar. Las tensiones no se desvanecieron con el amanecer. Al contrario, el silencio de esa mañana tenía filo. En la comunidad se reunió en círculo, como siempre, pero por primera vez en muchos años no estaban todos de acuerdo. Tenemos que tomar turnos armados, dijo Isaías, no para atacar,
sino para estar listos. Ya no se puede confiar. Anoche casi se meten, no somos milicia, Isaías, respondió Mateo. Firme, pero sin rabia. Nuestro escudo siempre fue la verdad, no las balas. ¿Y qué verdad vas a gritar si te despiertan con un tiro? Bramó Isaías. A Leonel levantó la mano. Hijos, escuchen, no podemos dividirnos ahora. Ya resistimos antes. Why no Fucon? Odeon fue con comunidad. Ellos tienen armas, sí, pero nosotros tenemos algo más poderoso en historia. Pero la historia por sí sola no detiene a una topadora. 2 días después, llegaron las primeras máquinas custodiadas por policía privada. Trazaron líneas en el perímetro. No cruzaron aún. Pero el mensaje estaba claro. Estaban marcando como perros antes del ataque. Y mientras los adultos discutían en asamblea, Isaías y su grupo, 5 muchachos jóvenes, todos huérfanos de algún modo, tomaron el molino viejo. Allí escondieron rifles oxidados, machetes, ondas. No los usaron, pero lo tenían todo listo. A Mateo lo descubrió al tercer día, entró al molino buscando herramientas y vio las armas. ¿Qué es esto? Prevención, esto es traición, susurró Mateo. Isaías se le acercó. Mírame a los ojos, hermano, sí, vos ves traición. Entonces vos nunca creciste en la misma tierra que yo. Justamente por esta tierra es que no podemos mancharla con sangre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Decirle a papá? Mateo tembló, pero no retrocedió. Se lo voy a decir. Porque él confió en nosotros. Y vos estás rompiendo esa confianza. Isaías sonrió. Pero su sonrisa ya no era de hermano, era de soldado. Entonces, hacelo, pero cuando se rompa todo, que no se te ocurra correr a este molino buscando refugio en esa noche. Mateo se sentó frente a Leonel. No dijo nada al principio. Solo colocó en la mesa un pequeño casquillo de bala. Leonel lo miró. No preguntó. Ya lo sabía, se preparan, dijo Mateo. Isaías está listo para lo peor. A Leonel acarició el casquillo como si fuera un fósil. ¿Y vos? ¿Estás listo para lo mejor? Mateo tragó saliva. Estoy listo para resistir. Sin perderme a mí mismo, Leonel sonrió apenas. Entonces no estás solo, porque yo también tengo miedo. Pero prefiero morir con el alma limpia que vivir con la tierra ensangrentada. Al día siguiente, llegaron notificadores oficiales con uniforme del gobierno, con cámaras con drones. Anunciaron que en 7 días comenzaría el estudio técnico de impacto energético y que todos debían colaborar o serían desalojados por uso inadecuado del recurso nacional. Leonel los escuchó y luego, frente a todos, les dijo: esta tierra tiene dueño, y no soy yo, son todos, y ninguno de ellos les firmará. Esa tarde, Isaías cruzó la línea sin permiso. Consejo junto a 2 compañeros, bloqueó con troncos una de las rutas por donde debían ingresar las máquinas. Dejaron un mensaje escrito con carbón: aquí no se perfora, accusez vive. La noticia voló y no pasó desapercibida. Una patrulla llegó por la noche, y esa noche hubo disparos. No heridos, pero el sonido de los tiros reventó el corazón del rancho en la Providencia. Ya no era territorio de paz. Leonel convocó al pueblo. Escuchen, dijo con voz cansada pero intacta. Esto ya no es lucha política. Es una prueba de fe. Si caemos en su juego, perdemos lo único que nos hizo invencibles, la dignidad. A Mateo se levantó. No más violencia. A Isaías también. No más espera. Los dos se miraron y todo el pueblo enmudeció. 2 hijos. 2 caminos, un solo padre que ya no sabía cuál semilla crecería y cuál ardería. Leonel los abrazó a ambos en esa noche por primera vez. Lloró, pero no de tristeza, sino porque entendía que su tiempo se terminaba y que el futuro de la Providencia ya no dependía de él. Octavio Santa Cruz no dormía desde hacía días. La rabia no lo dejaba, la humillación no lo soltaba. En el apellido que una vez abría portons, ahora era solo un eco torcido en las bocas del pueblo. Donde antes decían patrones, ahora decían vergüenza. Donde antes temían, ahora se burlaban. Y todo por culpa de ese jornalero, ese hijo de nadie, Leonel Guzmán. Octavio se sentía como un animal acorralado, sin apellido, sin tierra, sin poder. Y lo que hace un animal en la esquina es sencillo. Atacan esa madrugada. Leonel se levantó antes del sol. Algo en el aire lo alertó. No hear me. Era el silencio. Los grillos habían callado, los caballos estaban inquietos, y los perros no ladraban, como si supieran que la tierra, ese día, tendría que tomar una decisión, ¿no? No tardó en saberse. Octavio había entrado a la Providencia solo armado, pero la tierra ya no era suya. En vez de esconderse, Leonel encendió la lámpara de la cocina y se sentó. Preparó café para 2 y esperó. Octavio entró con el rostro desfigurado por el odio y la desesperación. Apuntó el revólver directamente al pecho de Leonel. Decí tus últimas palabras. Leonel no se inmutó. Yo ya las di. Las escribí en tierra. Las sembré con mis manos. Cállate. Si vas a matarme, hacelo.
pero no te vas a llevar nada, porque la tierra ya no habla tu idioma. Octavio temblaba, no entiendo. ¿Por qué todos te siguen? ¿Quién sos? Soy quien vos nunca te animaste a hacer en silencio ni entonces. La puerta crujió. Tomás entró. Detrás, los campesinos han todos armados, pero no con armas, sino con convicción. Octavio bajó la mirada, bajó el arma y cayó de rodillas. Yo era él. Dueño. Gimió, yo era el dueño. Leonel se acercó. Se agachó, le habló bajo. Nunca fuiste dueño. Fuiste huésped del miedo. Y el miedo se fue en esa noche. No hubo linchamiento. Octavio fue escoltado fuera de la Providencia, a Payen solo, y nadie lo volvió a nombrar. Porque el que muere en su nombre no deja memoria. Leonel guardó la pistola descargada en una caja de madera, junto a una foto vieja de su madre, y junto al primer jornal que había cobrado. Esto no es final, dijo. Esto es raíz, y al día siguiente comenzó lo que sería la nueva etapa de la Providencia, no como rancho, sino como república campesina, libre, solidaria, abierta, donde nadie tenía más tierra que otro, donde los nombres se ganaban con las manos, y donde el hijo de nadie era ya el padre de todos. El cielo sobre la Providencia ya no era el mismo, donde antes reinaba el silencio quebrado por el lamento de las bestias. Ahora se escuchaban risas de niños, el crujido de las ruedas de carretas llenas de maíz, y el martilleo constante de quienes construían futuro con madera, adobe y esperanza. Leonel Guzmán caminaba cada mañana al amanecer, con la camisa arremangada, el sombrero gastado y las manos aún firmes a pesar de los años. No era viejo todavía, pero la vida se le marcaba en el rostro con la dignidad de quienes no habían sido vencidos ni por el hambre, ni por el poder, ni por la soledad. A su lado, dos niños lo acompañaban siempre, uno, de ojos oscuros y pasos tranquilos, se llamaba Mateo. Lo había encontrado años atrás, a la vera del camino, cuidando a su hermana menor en medio de un campo seco. El otro, más inquieto, se llamaba Isaías, hijo de una mujer que murió en el parto mientras cruzaban la sierra buscando tierra que no cobrara con sangre. A los dos los crió sin llamarse padre, pero para todos eran sus hijos. Hoy también. ¿Hay reunión, papá Leonel?, preguntó Mateo, con ese respeto sin miedo que solo los niños del campo sabían dar. Hoy hay consejo, respondió Leonel. Decidimos entre todos si abrimos el molino viejo o construimos uno nuevo río abajo, y si deciden algo que vos no querés, intervino Isaías. Con la frente arrugada, Leonel sonrió. Entonces me toca obedecer. Esa era la regla en la Providencia. El Consejo de Tierra se reunía cada semana. Todos los adultos tenían voz, incluso los jóvenes, si ya sabían sembrar. Y las decisiones no se tomaban con dinero ni grito, se tomaban con argumentos, con experiencia y con memoria, porque la tierra, como la verdad, no necesitaba dueño, solo cuidadores. Pero a 3 leguas de allí, en la ciudad de San Rodrigo, un hombre de traje y corbata hojeaba documentos con furia contenida. Esto no es viable, dijo. Este rancho se convirtió en zona improductiva para el mercado. Se llamaba licenciado Aureliano Mena, era abogado de intereses rurales, cabildero y pieza clave en las reestructuraciones de tierras que el gobierno impulsaba en nombre del progreso. ¿Qué propone el licenciado?, preguntó un empresario del norte. Intervención. Con el nuevo decreto del Estado, podemos declarar esa zona como tierra de interés estratégico, hacer un censo, alegar improductividad y luego expropiarla para proyectos energéticos. ¿Y los campesinos? Campesinos sin escrituras son como sombras en el mapa. Se desvanecen al sol del poder, pero la Providencia no era una sombra, era raíz, y la raíz ya tenía herederos. Una semana después, llegó una carta sellada con el escudo de la Secretaría de Ordenamiento Rural en Leonel. La recibió de manos del cartero del pueblo, un joven que solía ir descalzo a la escuela años atrás y que ahora montaba orgulloso su caballo de trabajo, con un morral de cuero hecho por la misma comunidad. El sobre era blanco, la tinta negra y el lenguaje frío como un invierno sin leña. Por medio de la presente, se informa que las tierras conocidas como la Providencia serán sometidas a evaluación técnica, bajo el marco del Decreto Nacional 22-B, entre 17 por presunta improductividad y potencial de reasignación. Leonel no frunció el ceño, no se alteró, solo dobló el papel y lo guardó en el cuaderno de tierra. Ese cuaderno, envejecido como el alma de una historia colectiva, era el único archivo que los de arriba no sabían leer. En la plaza central, junto al árbol de Guayacán que marcaba el corazón de la comunidad, reunió al consejo a Mateo, ya adolescente, tomó nota. Isaías, más arisco, observaba a todos como si cada rostro escondiera un posible traidor, pero no había traidores. No aún, nos quieren medir, dijo Leonel sin rodeos. Van a venir con reglas que no entienden este suelo. Van a decir que no producimos porque no vendemos. Van a querer lo que no sembraron,
¿Y qué haremos si traen fuerza?, preguntó una mujer de manos encallecidas. Mi esposo ya no puede correr si vienen con armas, aquí no se corre. Acuisepla. El pie. Esa misma noche, una reunión en la capital reunía a jueces, empresarios y políticos. El proyecto era ambicioso en construir una línea de extracción subterránea de litio que atravesaría varias zonas rurales, incluida la Providencia. Hay que limpiar el terreno humano antes de colocar maquinaria, decía el ingeniero jefe. Los medios, ya les mandamos notas, hablarán de vagos ocupando suelo fértil, de sectas campesinas, de falta de modernidad. La palabra que más usaban era progreso, pero la única palabra que Leonel conocía para ese tipo de avance era despojo. En los siguientes días empezaron a aparecer inspectores, jóvenes con tablets y gorras, que hacían preguntas sin saludar y tomaban fotos sin pedir permiso. Mateo los acompañaba. ¿Por qué toman fotos de los pozos? Procedimiento, decían. Evaluación de infraestructura. ¿Y por qué anotan cuántos niños hay por casa? Necesitamos saber quiénes dependen del sistema. Mateo se lo contó todo a Leonel. Isaías se ofreció a vigilar en las noches, pero Leonel no quería trincheras, quería testigos. Convocó a periodistas rurales, a cronistas olvidados por los diarios de ciudad, hombres y mujeres que alguna vez cubrieron huelgas en el frío, marchas, campesinas bajo el sol, desalojos sin orden judicial. Vengan, les dijo, no a defendernos, sino a vernos, y a recordar. Y llegaron a uno por uno con cámaras viejas, grabadoras de cassette, cuadernos en espiral. Algunos lloraron al ver lo que se había construido, otros no hablaban, solo caminaban entre las casas, tocaban la madera de las aulas, probaban el pan horneado en hornos comunales. Esto no es un rancho, dijo una reportera anciana. Esto es una patria chica. Y comenzó a escribir. Pero el Estado también escribía y lo hacía con firmas, decretos y mapas marcados en rojo. Resolución se firmó sin audiencia pública, sin consulta previa. En ella, la Providencia era declarada zona estratégica para explotación energética. Leonel recibió el documento en la misma plaza, donde había leído la carta anterior, y esa tarde, por primera vez, llovió sobre tierra seca. Una tormenta de verano se desató, como si el cielo también supiera que algo más que tierra estaba en peligro. Pero la lluvia no trajo miedo, trajo decisión. No nos vamos, dijo una mujer mayor. Si quieren pasar, que lo hagan por encima de nuestros muertos. A Leonel alzó la mirada. Aquí nadie muere por tierra. Aquí se vive por ella. Y en ese momento, sin que él lo supiera aún, comenzaba la segunda lucha de su vida. La primera fue contra el hambre, la segunda contra el progreso sin alma. El nombre de Leonel Guzmán ya no se pronunciaba con desconfianza, tampoco con asombro. Ahora se decía con respeto, con gratitud, con una reverencia sencilla, de esas que solo el campo entiende en el hombre que llegó sin pedir nada. Más de lo que recibió la Providencia había cambiado. Las cercas ya no separaban más que animales. Las puertas estaban abiertas a todo el que tuviera manos limpias y ganas de sembrar. El viejo caserón de los Santa Cruz fue convertido en escuela rural. Allí, los hijos de los peones aprendían a leer. Y en las paredes se colgaron no los retratos de los antiguos patrones, sino dibujos hechos por niños en caballos, montañas, el rostro sereno de Leonel. El campo. Leonel, sin embargo, no buscaba ser centro de nada. Dormía en la misma cabaña donde empezó como jornalero. Comía en la misma mesa de madera que compartía con los demás. Rechazó el título de patrón. Y, cuando el juez del pueblo le ofreció representar a la región como delegado, simplemente dijo: mi voz ya la tiene la tierra. No hace falta subirla al estrado. Pero lo que sí aceptó fue construir algo más duradero que él. Fundó la comunidad de Tierra Libre, un espacio dentro del rancho, con casas pequeñas, parcelas, para siembra y ganado compartido. Allí vivían las familias expulsadas por otros patrones, los ancianos olvidados, las viudas de peones asesinados por caciques. Nadie pagaba renta, solo se pedía respeto, trabajo y compromiso con los demás. Esta tierra no es de nadie, decía Leonel, es de quien la defiende, y eso, para muchos, fue más valioso que cualquier herencia. Una mañana, mientras revisaba los corrales, Leonel encontró a una niña sentada bajo un árbol, con la cara sucia y los zapatos rotos. Tenía en brazos a un bebé dormido. No hablaba. ¿Dónde están tus padres?, preguntó él. Agachándose, la niña lo miró con ojos enormes, llenos de miedo. Mi hermanito tiene hambre, susurró. ¿Tiene leche? Leonel se quedó en silencio. Esa frase era un eco en una herida vieja, en una escena que su madre le había contado cuando él era niño. Una vez pedí leche para vos. Desde la ventana ahí me cerraron la puerta. Él no cerró ninguna puerta. Llevó a la niña y al bebé a la cocina. Les sirvió pan y sopa. Les dio ropa limpia. Y por la tarde, encontró al padre,
un joven golpeado, dejado por muerto en la cuneta del camino por cobradores de un patrón vecino, Leonel, lo hizo curar. Lo ayudó a sembrar y le ofreció quedarse. Aquí no se mendiga, le dijo Acre. Se devuelve lo que la tierra da. El hombre lloró, a la niña también. Y esa noche, Leonel encendió una vela bajo el árbol donde solía dormir su madre. Como cada vez que algo importante ocurría, hoy madre, no cerraron la ventana. Hoy la abrimos mientras tanto desde el pueblo vecino. El nombre de Leonel se escuchaba con temor entre los poderosos en uno de ellos. Don Tadeo Córdoba, dueño de 3 estancias y varios diputados comprados, dijo en una cantina: ese malnacido va a convertir todo el valle en una comuna de mendigos. No lo podemos permitir. ¿Y qué propone?, preguntó otro estanciero. Ponerle freno antes que se nos venga encima. ¿Y cómo se le pone freno? ¿A alguien que no quiere poder? Don Tadeo apretó la copa, exponiéndolo, eliminándolo. Lo que ninguno sabía era que Leonel no estaba solo, y que el pueblo ya no toleraba caciques porque cuando el polvo se organiza, se convierte en tierra firme. Los días eran largos en la Providencia, pero ya no eran días duros en donde antes había látigo y silencio. Ahora había trabajo y voces. A Leonel caminaba por los sembradíos al amanecer, saludando a cada uno como si fueran familia, no por educación sino porque realmente lo eran. Había sembrado algo más que maíz, sembró dignidad, y esa cosecha crecía sin estación. Pero no todo lo que crece lo hace a la vista del sol, en las sombras. Don Tadeo Córdoba, dueño de medio valle, había comenzado a reunir aliados. En su salón de reuniones, un mapa de tierra alta colgaba en la pared y sobre él, un círculo rojo marcaba un nombre que ya no era el de los Santa Cruz, sino el de Leonel Guzmán. Ese hombre va a hacernos perder todo, decía. No por robo, sino por ejemplo, porque si la gente empieza a vivir sin patrón, ¿quién nos va a temer? Pero si lo atacamos, lo convertimos en mártir, objetó un abogado. Entonces no lo atacamos de frente, le quitamos lo único que no puede reponer, la tierra. No han la confianza. El plan fue sutil. Al inicio, una carta falsa, una supuesta acusación de que Leonel se quedaba con parte del ganado de los campesinos, un rumor entre comerciantes de que en la Providencia se hacían pactos con bandidos y un intento de sobornar al juez del pueblo para reabrir un caso viejo, con su nombre. Pero lo que Tadeo no entendía era que el polvo ya no se levantaba con mentiras en Leonel. Se enteró de los rumores. No dijo nada al principio, siguió trabajando. Pero cuando algunos campesinos empezaron a dudar, reunió a todos en la antigua galería del caserón. Más de 100 personas se sentaron sobre troncos, cajas o el suelo mismo. Ni allí, con la voz firme y baja, habló: no vengo a defenderme. Vengo a ofrecerles el derecho a dudar en silencio. Si creen que robé, búsquenlo, revisen. Yo no escondo nada. Pero si siguen conmigo, no es por mí. Es porque saben que aquí nadie duerme con hambre. Tomás se levantó. Yo vi morir a mi padre por no tener con qué pagarle a los Santa Cruz. Y usted me dio tierra sin preguntarme ni el nombre. Si esto es mentira, me miento yo mismo. Aquí nadie roba, gritó una mujer. Aquí por primera vez sembramos para nosotros. Y nuestros hijos estudian en la casa donde antes nos escupían. Los gritos fueron creciendo. No tiene de pertenencia. Y esa noche, cuando los hombres de Don Tadeo fueron a colgar un cartel que decía ladrón, lo encontraron quemado en el mismo lugar donde lo habían clavado. Porque alguien ya los esperaba. Porque ahora la tierra respondía sola al enterarse del fracaso. Don Tadeo cambió de estrategia. Decidió comprar al único que aún podía tener veneno en el corazón. Octavio Santa Cruz, vos perdiste lo mismo que yo, le dijo en una taberna. Ese bastardo se llevó tu apellido y lo convirtió en sombra. ¿Querés recuperarlo? ¿Qué propones? Una alianza. Vos conoces la Providencia. Yo tengo armas, abogados y dinero. ¿Y qué ganas vos? Que vuelva el miedo, YQA, que nadie se alza sin que lo bajemos. Octavio aceptó, no por ambición, sino por orgullo herido y porque aún soñaba con ver a Leonel derrotado. Mientras tanto, Leonel trabajaba con una idea nueva en construir un canal de agua que conectara a varias comunidades campesinas. Un proyecto ambicioso pero vital para enfrentar las sequías. La gente se ofrecía a palear, a medir, a planificar, pero en mitad de una jornada, explotó una carga de dinamita escondida bajo uno de los arroyos secos. Murieron 2 campesinos. Leonel llegó corriendo, vio los cuerpos, el humo, la sangre sobre la tierra que tanto había protegido. Se arrodilló. No lloró, pero tembló porque, por primera vez en años, sintió odio. Tomás lo encontró esa noche, solo, mirando el campo desde la loma. ¿Vamos a responder?, preguntó. No con violencia, dijo Leonel. Entonces, ¿con qué? Leonel giró. Con verdad y con memoria. Convocó a todo el pueblo, mostró pruebas de los sabotajes,
declaraciones, fragmentos de la dinamita, cartas interceptadas, y luego reveló el nombre de quien había firmado los pagos: San Octavio Santa Cruz, y detrás, Don Tadeo Córdoba. Quieren hacernos creer que sin ellos no podemos vivir. Pero lo único que ellos cultivan es miedo, y nosotros ya no comemos miedo, gritó alguien. Aquí sembramos justicia, aquí cosechamos verdad. La multitud estalló, y por primera vez en la historia de Tierra Alta, el pueblo pidió justicia antes que venganza. El Leonel no levantó el puño. Él levantó un cuaderno. Aquí anoto cada favor, cada siembra, cada nacimiento, y también cada nombre que traiciona, no para castigar, sino para recordar, porque los pueblos que recuerdan no se arrodillan. Ni esa frase fue escrita en la entrada de la Providencia, como un muro invisible contra los caciques, como un escudo para el polvo que aprendió a ser tierra. El sol quemaba sin perdón sobre los campos de la Providencia. La tierra se agrietaba, el ganado sudaba quieto y los hombres se movían con más lentitud, como si el calor llevara cadenas. Pero ese día no era el calor lo que pesaba más sobre los hombros de los hombres del rancho, no era la tensión. Desde el enfrentamiento con los forasteros enviados por Octavio, la figura de Leonel había cambiado. Ya no era el jornalero callado que pedía trabajo. Ahora caminaba derecho, sin mirar hacia abajo, y cuando hablaba, todos escuchaban, no por miedo, por respeto, porque había demostrado que sabía defender la tierra, que sabía respetarla, que no quería humillar ni arrebatar, quería restaurar. Y eso dolía más a los Santa Cruz que si se hubiese presentado con armas a Octavio. Encerrado en el despacho que una vez fue de su abuelo, rompía botellas contra la pared. Rodrigo lo observaba desde una esquina sin correchparra. «Detenerlo. Nos van a borrar de la historia», gritaba Octavio. «Ese bastardo se está quedando con todo. ¿Y papá qué hace?» «Nada, papá ya está viejo y cansado», murmuró Rodrigo. «Entonces lo haré yo. Voy a incendiar ese maldito rancho antes que verlo en manos de ese hijo de nadie». Rodrigo se estremeció. Octavio: «La gente lo respeta. Hasta los peones más viejos dicen que trabaja mejor que todos nosotros juntos». Octavio lo miró con furia. «¿Y eso qué? Nosotros tenemos el apellido. Nos pertenece. ¿Y si nunca fue realmente nuestro?» Octavio se le fue encima y le dio una bofetada. «Nunca repitas eso. Malnacido». En esa noche, 3 de los almacenes del rancho fueron incendiados. Leonel, disperso por el olor a humo, corrió al corral y encontró a los animales inquietos, algunos golpeando los cercos. Con la ayuda de Tomás y otros peones, lograron controlar el fuego. Pero las pérdidas fueron grandes, y no hubo duda de quién estaba detrás. Leonel fue directo a la casa grande al amanecer. No pidió permiso. Entró al despacho donde don Ernesto leía el periódico. En silencio. «Su hijo va a matar la tierra antes que verla en manos limpias», dijo don Ernesto. No levantó la mirada. «Lo sé. ¿Y no va a detenerlo?» «No puedo». Leonel frunció el ceño. «Entonces yo lo haré, a mi manera». «No cometas el mismo error que él», dijo el viejo. «Ya ganaste ese, no lo arruines queriendo vengarte». Leonel respiró hondo. Sabía que el viejo tenía razón. Pero también Owen sabía que si no actuaba, Octavio seguiría pudriendo todo. Salió sin responder. A una semana después, el pueblo entero hablaba del primer encuentro de productores locales de Tierra Alta, convocado en la Providencia. Leonel había enviado invitaciones a los ranchos vecinos, a comerciantes, a pequeños ganaderos, incluso a curas y maestros rurales. Invitó a todos los que alguna vez fueron ignorados por los Santa Cruz. Octavio, furioso, se enteró por terceros. ¿Quién le dio permiso para organizar eso? Ese rancho sigue siendo nuestro. Pero nadie le respondió, ni siquiera el personal de cocina, porque ahora el que firmaba las órdenes era Leonel. El día del encuentro, más de 50 personas llegaron. Se instalaron mesas largas bajo los álamos. Se sirvió café de olla, pan horneado, queso del campo, y Leonel habló sin discursos adornados. Este rancho fue durante mucho tiempo una jaula para los hombres, para la verdad. Pero hoy abrimos las puertas. Contó su historia sin ocultar nada. Dijo su apellido. Nombró a su madre. Maestro, la carta firmada por el abuelo Santa Cruz y el acta de propiedad. No vine a quitar. Vine a devolver. ¿A quién?, preguntó una mujer. A todos. Y en ese momento, algunos lloraron, otros se levantaron a aplaudir, y muchos se sintieron, por primera vez, parte de algo. Octavio, desde lejos, vio todo y entendió que ya no había forma de ocultar el sol con las manos en la tierra. Había elegido nuevo dueño. Uno sin apellido, uno que no nació rico, uno que había sido hambriento, pero nunca pobre de espíritu. Ni cuando ese día terminó, y el último invitado se fue, Leonel se quedó solo, sentado frente al campo abierto, con un mate frío en la mano y una sonrisa apenas dibujada. Sabía que Octavio no se rendiría tan fácil, pero también sabía que ya no estaba solo.
y que ahora era el polvo quien hablaba por él. En el despacho de la casa grande, la rabia de Octavio hervía como plomo al fuego. La reunión convocada por Leonel no solo le había quitado poder, le había quitado la ilusión de que aún era temido. Ahora sabía que su apellido ya no imponía respeto, sino incomodidad. Ya nadie lo saludaba primero, nadie lo invitaba a las ferias, nadie quería hacer tratos con un Santa Cruz. Y lo peor de todo, su padre lo había dejado caer. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Rodrigo nervioso mientras servía 2 copas de licor. ¿Querés saber lo que voy a hacer? Voy a sacar a ese bastardo del mapa. Rodrigo palideció. Octavio, ya no somos nadie en este rancho. Justamente, ¿y por qué? Por ese maldito jornalero que vino a robar lo que no es suyo. Rodrigo bajó la vista. No estaba de acuerdo, pero tampoco tenía el valor de contradecirlo. En esa misma noche, en una taberna perdida en el límite del pueblo, Octavio se reunió con 3 hombres traídos desde el otro lado del río. No eran vaqueros ni comerciantes, ni forasteros comunes. Eran carroñeros, acostumbrados a limpiar los problemas de los ricos que no querían ensuciarse las manos. El objetivo se llama Leonel Guzmán, dijo Octavio, pasándoles una foto vieja. Vive en la Providencia. Está rodeado de peones. Tiene ojos por todos lados, pero duerme solo en uno de los hombres, con una cicatriz en la frente. Soltó una risa seca. No hay nadie solo cuando la tierra lo protege. Pueden hacerlo o no, pero va a costar caro. Octavio puso una bolsa de monedas sobre la mesa. No más que lo que me costaría vivir sin este rancho en Leonel. Por su parte, trabajaba desde el alba con una calma que no era ingenua. Sabía que lo que estaba construyendo iba más allá de un título o una herencia. Estaba construyendo algo que los Santa Cruz nunca entendieron. En lealtad a los peones lo ayudaban, no por miedo, sino por voluntad. Los vecinos venían a ofrecer sus manos. A los viejos regresaban con lágrimas a ver la tierra de sus padres. Pero él sabía que un imperio caído no deja de pelear, mientras le quede un solo hijo, y ni Octavio era precisamente eso, el último alacrán herido. Una madrugada sin luna los 3 hombres llegaron y cruzaron la cerca por la zona norte, donde aún no había postes nuevos. Avanzaron entre los maizales como sombras. Uno de ellos se detuvo. No escucho perros, porque este rancho duerme en paz, dijo el de la cicatriz en tono burlón, pero no era paz. Era silencio atento. Tomás, desde la torre de vigilancia, los vio antes de que alcanzaran la cabaña de Leonel. No gritó. Encendió una lámpara, y eso bastó en segundos. 7 peones armados rodearon el campo. El Leonel salió por su cuenta. Buscan algo. Uno de los intrusos levantó el arma. «Hacían justicia». Leonel sonrió apenas. Entonces llegaron tarde. Aquí ya la sembramos. Los disparos no se dieron, porque antes que el primer gatillo se apretara, uno de los hombres cayó al suelo, atrapado en una trampa para pumas colocada por los mismos peones. A los otros 2 retrocedieron, pero ya no había salida. Fueron entregados al juez del pueblo antes del amanecer. Cuando Octavio despertó, su mundo ya estaba hecho cenizas. Leonel lo esperó sentado en la galería de la casa grande. Octavio bajó las escaleras, vestido como patrón. ¿Qué haces acá? Esperando que digas la verdad. ¿Y si no la digo? Entonces, la diré yo, con papeles, con testigos, y con la tierra como testamento. Octavio se sentó, con la mandíbula tensa. ¿Qué querés de mí? Leonel lo miró fijo. Nada. Entonces, ¿por qué no me echás? Porque el que nació con todo, y aún así lo perdió, ya está castigado. Octavio se quedó helado. Leonel se levantó. Podés quedarte, pero no como dueño, ni como patron, solo como parte del polvo que te negaste a tocar toda tu vida. Y se fue. El pueblo no tardó en saberlo. La Providencia tenía nuevo nombre, nuevo dueño y una nueva forma de hacer justicia. Don Ernesto, ya viejo, entregó la escritura con una sonrisa triste, diciendo: «Tal vez el rancho nunca fue de los Santa Cruz, solo nos lo prestaron para que lo cuidáramos hasta que volvieras». Vos. Leonel no respondió, solo firmó, y al firmar, la historia del oeste agregó un nuevo apellido entre sus leyendas. En los días que siguieron, algo cambió en el aire de la Providencia. No era visible, no se hablaba en voz alta, pero se notaba en cómo los peones bajaban la voz cuando pasaban cerca de Leonel, en cómo el capataz lo miraba sin la misma burla, en cómo los animales parecían más tranquilos cuando él los tocaba. El Leonel se volvió imprescindible sin que nadie lo designara. Empezó a dar órdenes pequeñas, y los demás la seguían porque funcionaban, porque alguien tenía que poner orden en una tierra donde el patrón solo llegaba a pasear. Y sus hijos venían a emborracharse una noche. Mientras revisaba el corral de los potros, encontró a uno de los vaqueros más jóvenes, Tomás, llorando en silencio. Tenía las manos ensangrentadas. «¿Qué pasó?», preguntó Leonel, sin levantar la voz. «El hijo del patrón me agarró».
Dijo que era por no tener la camisa limpia. Me hizo arrodillarme. Leonel no dijo nada. Le limpió las manos con agua de pozo, le envolvió los nudillos con una venda vieja. ¿Vas a hacer algo?, preguntó el muchacho. Esperanzado, Leonel lo miró. Ya lo estoy haciendo. No, esa misma semana. Leonel comenzó a marcar en un pequeño cuaderno negro todos los abusos, todos los nombres, todas las fechas. No era para ir al juez ni para denunciar. Era para tenerlo claro cuando llegara el momento de decidir quién quedaba y quién debía irse. Empezó a visitar por las noches a los trabajadores más viejos. Uno de ellos, don Zaferiano, le abrió la puerta con los ojos llorosos. Tu madre me enseñó a leer. Era una reina sin corona esa mujer. Y le arrancaron todo. ¿Vos sos su venganza? No, Anzo es su hijo. Guay esta tierra. También a don Severiano le dio un juego de llaves. Esto abre la vieja oficina de archivo, detrás del galpón de herramientas. Si aún queda algo de la verdad, está ahí. Leonel entró una noche sin luna. La habitación estaba llena de polvo, ratones y papeles podridos por la humedad. Pero entre tantas hojas, encontró lo que buscaba en la escritura original del rancho, el testamento del abuelo Santa Cruz. Una carta manuscrita con una cláusula oculta en si llegara a aparecer un hijo nacido de mi sangre fuera del matrimonio. Reconozco su derecho a la tierra, siempre y cuando no se haya beneficiado de ella antes. Leonel sonrió por primera vez. En años nunca había recibido un centavo pero sí había vuelto y eso bastaba. Mientras tanto, el patrón, Ernesto Santa Cruz, comenzaba a notar que algo se movía. Los peones ya no bajaban la cabeza como antes. Había menos quejas, más trabajo bien hecho, pero sin miedo, y donde no hay miedo puede haber revolución. Llamó al capataz. Ese tal Leonel, ¿de dónde salió? Dice que de San Rafael, pero nadie lo conoce allá. He preguntado, ¿y qué quiere? No lo sean, pero manda sin mandar. ¿Y lo siguen? ¿Lo siguen? Sir, patron. ¿Cómo? Un jefe. Don Ernesto frunció el ceño. Eso es peligroso. Octavio Santa Cruz también lo notó. Una tarde encontró a su caballo ensillado por otro peón. ¿Y dónde está el nuevo? En el corral con los terneros. Octavio fue hasta allí, con el ceño torcido. ¿Y vos quién te crees que sos para dar órdenes acá? Leonel no se giró. Nadie. Solo hago que las cosas funcionen. ¿Funcionen para quién? Para todos. Octavio lo empujó. Leonel no se movió. Tené cuidado con tu forma de mirar, peoncito. Acá se han desaparecido muchos como vos. Entonces, Leonel giró lentamente. Lo miró a los ojos. Firma, calmo, como quien no tiene miedo, porque ya lo perdió todo, y también han reaparecido dueños que nadie esperaba. Octavio retrocedió. ¿Qué dijiste? Nada todavía. En esa noche, el capataz fue a ver a Leonel en secreto. ¿Qué sos vos? Soy el hijo de una mujer que callaron. ¿Y qué venís a hacer? A sembrar justicia. A mi modo. ¿Querés quedarte con esto? Quiero que vuelva a manos de quien le duele. El capataz lo miró largo rato, y por primera vez en años. Batrow. La cabeza en el rancho ya no era el mismo. Ni siquiera el polvo podía esconderlo, porque hay algo que el poder teme más que la violencia. La calma de quien ya no obedece. El viento había cambiado. Los árboles, antes quietos, ahora susurraban con cada ráfaga. Las puertas viejas del rancho crujían más alto que antes. Y los perros, siempre dóciles, ladraban cuando Octavio pasaba. Nada de eso era casualidad. Todo en esa tierra respiraba. Distinto desde que Leonel llegó. Don Ernesto lo sabía. Lo sentía. Había administrado ese rancho durante más de 4 décadas. Con mano firme sí, pero también con astucia. Sabía leer los gestos de los hombres. Y ese jornalero callado tenía un aire que lo inquietaba. Decidió invitarlo a almorzar a la casa grande. Leonel se presentó puntual, sin cambiarse de ropa, sin afeitarse. Solo se lavó las manos, subió las escaleras de piedra como quien pisa el pasado, y se sentó donde le indicaron, frente a un plato de puchero caliente y un vaso de vino tinto. Don Ernesto lo miró con curiosidad. ¿Usted es hombre de pocas palabras o es que no tiene nada que decir? Leonel sorbió el caldo sin apuro. Digo lo que hace falta. ¿Y qué hace falta decir ahora? Que hay cosas podridas en su tierra. Patrón. Don Ernesto sonrió de lado. ¿Lo dice por mis hijos? Leonel no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Usted trabaja bien, mejor que cualquiera que haya pasado por aquí en años. Pero hay algo más. ¿Me equivoco? No, que es verdad. ¿Y esa verdad de dónde viene? De más atrás de usted, don Ernesto.
Se quedó callado un instante. Luego se levantó, fue hasta un estante y sacó un libro grueso, cubierto de polvo, lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. Este es el libro de propiedad del rancho. Cada transacción, cada nombre, todo está aquí. Leonel no pestañeó. Y también lo que no escribieron, ¿y usted lo conoce? De memoria. Don Ernesto se detuvo. ¿Quién es usted? Leonel bajó el vaso, lo miró a los ojos. Soy su sobrino, hijo de su hermano. El que todos enterraron sin ataúd. En el silencio fue como una tormenta contenida. Don Ernesto no se levantó. No lo insultó, solo se llevó la mano al rostro, respiró hondo, y dijo: entonces viniste a quitarme todo, no vain a reclamar lo que me dejaron. Y si yo me niego, el pueblo lo sabrá, y su apellido pesará menos que una piedra. Don Ernesto volvió a sentarse. ¿Y qué querés? Justicia, pero no a la fuerza, sino con verdad. Y el resto, de eso se encargará la tierra. En esa noche, Leonel caminó hasta el árbol donde su madre solía dormir en sus años de criada. Llevó una vela, la dejó encendida bajo las raíces, y se arrodilló. Ya casi, madre, susurró, ya casi todo vuelve. Mientras tanto, Octavio y su hermano menor, Rodrigo, se enteraban del encuentro. Rodrigo era débil, manipulable, pero Octavio era distinto, ambicioso, cruel, temeroso. ¿Y vas a dejar que ese bastardo se quede con lo que es nuestro?, le gritó al padre. No es nuestro, Octavio. Nunca lo fue del todo. Entonces, hacelo desaparecer. No, ¿por qué? Don Ernesto miró por la ventana. Porque por primera vez en años, alguien me habló con la verdad en la cara, y no voy a matarlo por eso. Octavio apretó los puños. Entonces lo haré yo. Al día siguiente, 3 hombres aparecieron en el campo. No eran jornaleros, tampoco vecinos. Venían armados, con las miradas turbias. A uno de ellos se acercó a Leonel, mientras éste ensillaba un caballo. Dicen que andas reclamando cosas que no son tuyas. Leonel lo miró. Sin miedo dicen muchas cosas, pero a veces las palabras se atragantan con plomo. Leonel bajó la cabeza un instante, luego sonrió. Entonces prepárate para masticar tierra. La pelea fue rápida, brutal. Leonel no disparó primero, pero sí último. Uno cayó con la mandíbula partida, otro huyó con un brazo roto. En el tercero, no volvió a levantarse. En los peones, desde lejos, no intervinieron, pero esa noche lo llamaron patrón por primera vez. Don Ernesto no se presentó durante días, y cuando reapareció, fue para entregar a Leonel una caja de madera. Adentro, la carta de su madre, el acta de propiedad firmada, y una llave. Esto es tuyo, y siempre lo fue. Yo solo fui el guardián equivocado. Leonel la tomó, y dijo: no necesito su renuncia, solo su silencio lo tendrás. Pero Octavio no lo entenderá, entonces enseñáselo. Así empezó el verdadero fin de los Santa Cruz. El nacimiento de un nombre que no figuraba en los libros, pero que el polvo del campo ya empezaba a memorizar. Leonel Guzmán. El sol apenas despuntaba cuando un hombre cubierto de polvo se acercó caminando al portón de madera del rancho La Providencia. Llevaba un sombrero tan desgastado que apenas proyectaba sombra, y un saco largo que colgaba como si lo hubiese heredado. Sus botas estaban reventadas, y a pesar de la helada de la madrugada no temblaba. ¿Qué busca?, preguntó uno de los capataces, sin molestarse en bajarse del caballo. El hombre levantó la vista con dignidad, pero sin arrogancia. Trabajo, lo que sea. Su voz era ronca pero firme. ¿Nombre? Leonel. ¿Leonel qué? Solo Leonel. Los hombres se rieron entre ellos. En East Rancho nadie llegaba sin apellido, y mucho menos sin historia. ¿Sobi Ariargonado?, preguntó el capataz. ¿Mejor que respirar y cavar tierra? Ya he enterrado hombres. Eso les hizo alzar la ceja. Uno de los peones murmuró: este no viene a buscar trabajo, viene a espiar. En el capataz lo miró con más cuidado. El tal Leonel tenía manos curtidas, pero limpias, y aunque vestía como cualquiera que duerme en el campo, sus ojos no eran de vagabundo. Pruébese esta semana, si sirve, se queda. Si no, ya sabe el camino. Leonel asintió. No pidió comida, no pidió solo agua. En esa misma tarde estaba marcando reses junto a los demás. No se cuallaba. Y cuando los demás dormían, él se quedaba mirando el rancho desde el cerro, como si lo conociera de memoria. Lo que nadie sabía, ni el capataz ni los peones, ni siquiera el patrón actual, era que Leonel no había llegado ahí por hambre. No había llegado para reclamar lo que era suyo. 27 años antes, su madre había sido sirvienta en ese mismo rancho, una mujer sin apellido, sin voz, sin tierra. Una noche, el verdadero dueño,
Un hombre poderoso y apellido Santa Cruz había abusado de ella en los establos. Nadie habló, nadie defendió. Al año siguiente la mujer desapareció con su bebé en brazos. Anés. Bebé era Leonel, la única prueba que conservaba. Era una carta firmada por el padre del patrón, reconociendo al niño como hijo ilegítimo, y un acta de propiedad con cláusulas secretas que nadie del rancho actual conocía a Leonel. Había crecido con esa carta escondida bajo el piso de la choza, y había jurado que un día volvería, no para Ru, sino para quedarse pero sabía que si llegaba con la carta en la mano, lo matarían antes de cruzar la reja. En ese rancho no reinaban las leyes, reinaba el apellido A, así que eligió entrar por donde entran los invisibles como jornalero, y allí estaba ahora, rodeado de quienes creían que no valía ni el pan que comían, observando, recordando, esperando el momento exacto. Porque en el oeste, quien se apura, muere sin tumba. ¿Creíste que era solo un jornalero más? Este hombre pidió pan, pero tenía en sus manos el título de toda la tierra. Lo que comenzó como una súplica silenciosa se convertirá en una lección que nadie en el pueblo olvidará. No te pierdas la siguiente parte de esta leyenda del oeste. Cuando la verdad salga del polvo, ya nadie podrá esconderse detrás de su apellido. El rancho La Providencia no era cualquier terreno. Ocupaba más de 1000 hectáreas, extendiéndose hasta donde el ojo se perdía en el polvo y la salvia silvestre. Los Santa Cruz habían sido los amos de esa región desde antes de que existieran mapas oficiales. Tenían vacas, hombres armados y favores comprados en cada rincón del municipio. Pero lo único que ya no tenían era el derecho legítimo, porque ese derecho dormía en el doble fondo de la vieja mochila de Leonel. En la segunda semana, ya todos sabían quién era el vaquero silencioso. Ese es el que no habla, decían unos. El que no come con los demás, susurraban otros. El que mira la casa grande como si le molestara que esté pintada de blanco, dijo un peón viejo en Leonel. No se defendía, no necesitaba hacerlo. Él no buscaba agradar, buscaba sobrevivir. Hasta el momento justo en un viernes, mientras todos almorzaban al lado del corral, una yegua preñada se desbocó. Corrió hacia los establos, pateando, sangrando por la pata, aterrada. «Agárrenla», gritó el capataz. A nadie se atrevió a acercarse en Leonel. Cian se paró firme, esperó que pasara, y la tomó de la rienda con una sola mano. Le habló al oído como si la conociera de antes. La yegua, temblando, dejó de patear. No es miedo lo que tiene, dijo. «Es que va a parir Jan». El capataz lo miró raro. «¿Sos partero de animales ahora?» «Fui muchas cosas antes de ser nadie». Ayudó al animal a recostarse bajo un toldo improvisado, le puso agua, separó la crin para que respirara, y en menos de 20 minutos nació un potrillo negro con manchones blancos en el patrón. Don Ernesto Santa Cruz lo vio desde la galería. «¿Y ese quién es?», preguntó. «Un jornalero nuevo», respondió el capataz. «No lo pierdan. Ese tiene más cabeza que todos ustedes juntos». A Leonel escuchó, pero no agradeció. Solo se guardó el dato. Don Ernesto aún no lo reconocía, pero ya lo estaba mirando y... Eso era el primer paso. Por las noches, mientras los demás dormían, Leonel entraba al viejo granero. Allí, según recordaba su madre, se escondían los archivos antiguos, papeles olvidados por generaciones. En una noche encontró un mapa, el límite de la Providencia. Llegaba mucho más lejos de lo que decía la cerca actual. Otro documento hablaba de una venta suspendida. El comprador, Leonel Guzmán, tío de su madre Antodo, sigue aquí, pensó. Solo falta el momento. Una madrugada, uno de los hijos del patrón, Octavio Santa Cruz, llegó al rancho con borrachos. Hacían ruido, disparaban al aire e insultaban a los peones. «Vamos a hacer fiesta como los dueños que somos», gritó Octavio. Leonel salió del establo. «Están asustando al ganado». Octavio lo miró con desprecio. «¿Y vos quién sos para decirme eso?». Leonel no respondió. Solo se quedó ahí, firme, como una cerca que nadie pidió pero nadie puede mover. Octavio, borracho, levantó el revólver. «¿Querés jugar al valiente?». Leonel no se inmutó en uno de los peones. Se adelantó. «Patrón, déjelo. Está haciendo su trabajo». Octavio bajó el arma. «Este rancho tiene muchos sapos que se creen toros», murmuró. Escupiendo se fue. Pero la semilla quedó plantada. Esa noche, más de un peón se acercó a Leonel en silencio. «Gracias por dar la cara. Hermano, ese bastardo nos viene pisando hace años». A Leonel no respondió, solo dijo: «Lo que se pisa también se entierran». Esa frase corrió por el rancho como fuego entre rastrojo guay al otro daya. Un viejo peón se acercó con una libreta en la mano. «Mi padre trabajó acá con tu madre. Yo era niño, te vi nacer. Sabía que volverías. ¿Por qué no hablaste antes? Porque en este rancho, hablar es morir». A Leonel asintió. «Ahora no. Ahora hablar es empezar. La historia apenas comienza. Y ya hay quienes tiemblan sin saber por qué. Porque el silencio del hambriento es la antesala del trueno».
La madrugada trajo consigo un silencio distinto. No era paz. Era el tipo de silencio que se instala después de una tormenta, el tipo de calma que precede a las decisiones más duras. Esas que no permiten retorno. Leonel miraba desde el umbral de su casa, el horizonte que había cuidado con su vida entera. Sabía que algo se había roto no en la tierra, no en el rancho, sino entre sus propios hijos. La mañana siguiente, el consejo de la comunidad no tuvo la misma unidad de siempre. Algunos defendían la idea de resistencia civil pacífica. Otros ya no veían otro camino más que la defensa activa, incluso armada. Ante la amenaza estatal, Mateo y los suyos proponían una marcha hacia la capital con los niños, mujeres, ancianos y maestros. Mostrar el rostro humano del rancho. Isaías, en cambio, planeaba cortar todos los accesos antes del día anunciado para la expropiación. Y si era necesario enfrentarse con las fuerzas que vinieran, ellos no respetan palabras, gritó Isaías. Frente a todos, solo entienden límites. Nosotros somos el límite. Si usas la violencia, haces que tengan razón, respondió Mateo. Te convertís en lo que dicen que somos. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Abrazar al que te pega? Lionel Selov. Pero ya no era la figura central en el pueblo, ahora tenía sus propios líderes. Eso dolían, pero también era parte del ciclo. No peleen entre ustedes, dijo con la voz gastada. La tierra no es trinchera para hermanos. Pero nadie lo miró. Todos miraban a Isaías. Todos miraban a Mateo. Esa misma semana, llegaron los primeros drones del gobierno, sobrevolaron la Providencia. Como buitres sin plumas grababan, registraban, identificaban rostros. Los medios nacionales comenzaron a hablar del conflicto, pero las versiones eran torcidas. Hablaban de rebeldes rurales, irregular de zonas de utilidad energética. Nadie mencionaba las escuelas ni los hornos comunales, ni los nombres. Mientras tanto, Isaías y su grupo cavaban zanjas. Preparaban barricadas de madera. Se reunían en las madrugadas. Algunas madres empezaron a retirar a sus hijos de las casas. El miedo regresaba, pero ya no era el mismo de antes. No era hambre. Era incertidumbre. Mateo organizó una transmisión con ayuda de un joven que sabía de radiofrecuencias. Lograron emitir desde un pequeño transmisor en el silo del norte. Somos la Providencia. No somos enemigos del Estado, somos guardianes de la tierra que nadie compró, que nadie heredó, que nadie nos dio, la sembramos nosotros, la criamos nosotros y no nos vamos. El mensaje fue breve, pero se viralizó. Hasta periodistas internacionales comenzaron a pedir entrevistas. El gobierno se puso nervioso. Una delegación oficial llegó. Sin aviso. No era militar. Era política. Dos funcionarios del Ministerio de Desarrollo, un técnico de energía y una abogada del Estado pidieron hablar con Leonel, pero Leonel ya no decidía. ¿Qué les dijo? Van a tener que hablar con mis hijos, pero ya no hablan el mismo idioma entre ellos. Y así comenzó el día más largo de la Providencia. Un día que cambiaría todo, un día en el que la tierra sería testigo de su propio juicio. La comitiva gubernamental fue recibida con una mezcla de desconfianza y cortesía forzada. Leonel los guió hacia la casa comunal, donde se habían resuelto los conflictos internos del pueblo durante años. Pero esta vez no se trataba de resolver entre vecinos, se trataba de sobrevivir ante un sistema que no reconocía el alma de la tierra. La abogada, una mujer de traje gris y acento de ciudad, miraba a su alrededor con incomodidad. No era solo el polvo en sus zapatos caros. Era el hecho de que nadie se inclinaba, nadie se apresuraba a servirles agua. Esteban, como iguales, queremos entender su punto de vista, dijo el técnico energético, pero deben comprender que el país necesita avanzar. Este suelo está sobre un corredor de litio importante. Leonel no respondió. Señaló hacia el fondo de la sala. Allí, Mateo y Isaías se acercaban desde extremos opuestos. Mateo vestía una camisa clara, empolvada por el trabajo pero limpia. Isaías llevaba una chaqueta oscura, con las mangas remangadas y las manos endurecidas por la zanja y el cuchillo. Somos los hijos de esta tierra, dijo Mateo, con tono firme. No tienen derecho a hablar de avance si no saben lo que significa vivir aquí. A la abogada sacó una carpeta en fotos satelitales, mapas, diagramas y subsuelo. Este proyecto puede dar la electricidad a 3 provincias. El Estado ha declarado esta región de utilidad pública. Estamos dispuestos a ofrecerles reubicación, indemnización y garantías de vida digna en zonas urbanas,
En Isaías golpeó la mesa. ¿Y quién les dio derecho a decidir que esta vida no es digna? Hubo un silencio tenso. El técnico tosió. La ley a Mateo se adelantó. Entonces tendremos que cambiar la ley durante horas. El diálogo fue un muro. Una parte hablaba de productividad, eficiencia, desarrollo. La otra de memoria, pertenencia, vida comunitaria. Ustedes ven tierra, dijo Leonel al fin. Nosotros vemos tumba de abuelos, primer paso de hijos, la sangre de mujeres que parieron en medio de tormenta. ¿Y quieren que lo dejemos por departamentos con paredes de yeso? La abogada bajó la mirada. Ann sabía que las palabras que traía no alcanzaban. Ann no allí, Ann no frente a él, cuando la comitiva se fue. Sin acuerdos ni papeles firmados, el pueblo se reunió una vez más. Ann Isaías hablaba de levantar defensas permanentes. San Mateo propuso organizar una caravana hacia la capital con los periodistas. San Leonel, cansado, se retiró sin decir palabra en esa noche. Se encerró en su cabaña y escribió una carta a sus hijos, a los dos. Cuando yo llegué aquí no tenía nada, ni nombre ni tierra, ni fuerza me la dio esta raíz. Esta llanura que nunca se negó a dar maíz aunque la golpearan las heladas. A vos, Isaías, te crié con la idea de no dejar que nadie te vuelva a aplastar. A vos, Mateo, te enseñé que el poder verdadero no necesita gritar, pero si hoy me muriera, no temería por esta tierra, temería por ustedes, porque el enemigo no es el Estado ni la empresa, es el odio entre hermanos, el día que se maten por defender. Ese día sí perdimos. Y al alba, colocó la carta sobre la mesa comunal donde todos pudieran leerla, y luego salió a caminar solo, hacia la frontera donde los drones volaban, donde las marcas rojas cruzaban la tierra como cicatrices nuevas, y ahí, con el bastón firme y la mirada clara, se paró sobre la línea trazada la espera de lo inevitable, como quien no teme morir, porque ya sembró suficiente para vivir en otros. A la frontera llegaron primero los curiosos, los niños, en silencio, luego las madres, después los hombres, tercero, y finalmente Mateo e Isaías, uno a cada lado de su padre adoptivo, observando cómo ese viejo hombre, que nunca pidió nada más que respeto, se plantaba en medio de una línea trazada por intereses ajenos. No vamos a cruzarla, dijo el comandante del destacamento policial, pero si no se retiran en 24 horas ejecutaremos orden de desalojo. En Leonel no dijo nada, solo colocó su bastón en el suelo. Anne se sentó. En aquel día fue largo, pero no por el calor, sino por la tensión. Una fila de campesinos, uno por uno, comenzó a sentarse detrás de Leonel. Cada uno llevaba algo en las manos, una herramienta, un pedazo de pan, una foto de un familiar enterrado allí, y una vigilia viva, una resistencia sin gritos, solo presencia en la ciudad. Los medios alternativos comenzaron a transmitir imágenes de aquella sentada campesina en silencio, sin armas, solo tierra y cuerpo. La viralización fue inmediata. Sentadas con León, la providenciares, si están aquí nadie se va. Los hashtags rompieron la barrera digital. Hasta artistas, escritores y líderes espirituales comenzaron a hacer eco. El gobierno lo supo. La presión crecía. Los empresarios llamaban. ¿Qué esperan? ¿Que nos humille un viejo? No podemos sacar imágenes de represión contra una sentada de ancianos y niños, decía un asesor del ministerio. El costo político sería altísimo, y mientras arriba hacían cálculos, abajo Isaías ardía. Esto no alcanza, le decía Mateo. No entienden humanidad, solo miedo. ¿Y querés que nuestro padre vea sangre? No quiero que siga vivo, entonces no traigas la muerte aquí. Pero el corazón de Isaías ya no podía callarse, y esa misma noche, sin avisar, Isaías y 3 compañeros interceptaron una de las rutas que conectaban al destacamento con la ciudad. Quemaron llantas, dejaron un mensaje pintado en rojo. Si se meten con la providencia, no van a salir ilesos. Fue el error que el Estado necesitaba. En esa misma madrugada, los noticieros giraron el relato en sectores radicales. Sabotean operaciones legales del Estado. Advertencia violenta. La providencia se militariza. Mateo rompió el periódico. Con furia, nos están pintando como criminales. Isaías se encogió de hombros. ¿Y no es lo que ya hacían desde antes? Pero ahora tienen excusas. Nos estás empujando al barranco. Leonel no dijo nada, pero esa tarde lo encontraron vomitando sangre el médico rural. Un hombre que le debía la vida a ese rancho. Lo revisó en silencio. ¿Grave?, preguntó Mateo. No le queda mucho, dijo sin rodeos. El Cruz le resiste.
Pero el cuerpo non Mateo se desplomó sobre la silla. Isaías salió de la cabaña sin decir palabra por primera vez. Sin fuego en los ojos, esa noche no hubo vigilia, hubo luto anticipado. Los niños lloraban sin saber por qué, las mujeres rezaban sin palabras, en los hombres afilaban sus herramientas como si intuyeran que pronto habría que decidir sin su guía. Leonel pidió hablar con ambos a Mateo, tomó su mano. Isaías se mantuvo en pie. No quiero que este rancho me sobreviva con odio, susurró Leonel. No luchen entre ustedes, si me amaron. Que se note cuando yo ya no esté. Mateo lloró. Isaías no, pero su mandíbula temblaba. Yo no quiero que muera, padre. Leonel cerró los ojos. Me voy sembrado, y a la mañana siguiente, su cabaña quedó en silencio. La providencia tenía un nuevo cielo y una promesa que cumplir. El amanecer posterior a la muerte de Leonel fue distinto. No hubo canto de gallos ni aroma de pan, solo una niebla espesa, como si el mismo cielo dudara si debía dar paso a un nuevo día. La providencia estaba de luto, pero no por miedo, sino por respeto. El cuerpo fue velado sin lujo, sobre una mesa sencilla cubierta con el poncho que lo acompañó los últimos 20 inviernos, y una rama de guayacán encima de su pecho. No hubo ataúd cerrado, porque Leonel nunca vivió escondido. Todos pasaron a verlo uno por uno, desde los nietos de los primeros campesinos hasta los nuevos forasteros que llegaron buscando un futuro y encontraron familia. Mateo sostenía la mano inerte en Isaías. Al fondo, apoyado contra una pared, no podía respirar. La comunidad se reunió esa misma tarde por primera vez, sin Leonel por primera vez. Sin el norte. Mateo tomó la palabra. Mi padre murió sin disparar una sola bala, y logró que lo escuchen en todo el país. ¿Vamos a tirar todo eso ahora? Isaías lo miró, y por primera vez no contradijo, solo dijo, no lo vamos a traicionar, pero tampoco vamos a rendirnos. Fue entonces que surgió la decisión, más inesperada, una marcha. Pero no hacia la capital, sino hacia el centro del trazado, donde se pretendía construir el corredor energético. Allí, donde colocarían las primeras máquinas. Una marcha sin armas, sin odio, solo con pancartas, jecas a mano con los nombres de sus muertos y las huellas de los vivos, y así, con el cuerpo de Leonel al frente en un carro tirado por bueyes como símbolo y declaración. Salieron de la Providencia rumbo al corazón del conflicto. Mujeres, niños, ancianos. Isaías en silencio. Mateo, con un cuaderno en el bolsillo y los ojos rojos. La escena fue tan impactante que incluso los medios que antes los ignoraban comenzaron a transmitirlo en cadenas nacionales, en redes sociales, en periodistas internacionales. Todos hablaban ahora de la procesión, del campo, del funeral que se convirtió en revolución. Cuando llegaron al punto marcado para la construcción, se encontraron con vallas metálicas, personal armado, cámaras. Isaías se adelantó. Mi padre murió sin miedo. Nosotros no vamos a vivir con miedo. Y se sentó, justo en medio del polígono. A una. Las demás personas lo imitaron. El gobierno no supo qué hacer. Al reprimir sería una masacre televisada, negociar sería una derrota pública. Pero no hicieron. Falta decisiones estatales. Fue el país quien habló a miles de ciudadanos. Se sumaron a otros pueblos campesinos, se declararon en vigilia solidaria. Y entonces, la presión política colapsó. 3 días después, se firmó una resolución. El proyecto quedaba suspendido. La Providencia sería protegida como zona de patrimonio vivo, y el nombre de Leonel Guzmán quedaría inscrito como defensor del territorio. Isaías rompió a llorar por primera vez en años. Mateo lo abrazó y no dijeron nada, no hacía falta. Leonel había muerto, pero su victoria estaba viva. Y ahora les tocaba a ellos sembrar el nuevo ciclo. Juntos. La Providencia parecía respirar distinto desde que Leonel fue enterrado al pie del árbol más viejo del rancho. No era un silencio de muerte, era más bien un susurro de espera, como si todo el valle contuviera la respiración, preguntándose, ¿y ahora qué? Porque cuando un hombre se convierte en raíz, no basta con llorarlo. Hay que demostrar que su vida dejó cosecha. Mateo despertó temprano, como siempre, pero ahora el gallo no cantaba para Leonel, cantaba para él. Se sentó en la silla donde su padre solía afilar el cuchillo, revisar papeles viejos, o simplemente contemplar la luz cruzando las montañas. No puedo hacerlo solo, murmuró. Isaías apareció por la puerta. No, estas solo las semanas posteriores a la victoria fueron un caos diferente. No hubo topadoras, no hubo soldados, pero sí llegaron los políticos, los medios, los ONGs. Todos querían hablar con los hijos de Leonel, y eso comenzó a molestar a Isaías. Nos usan como estandarte, dijo una tarde. Nos sacan fotos, nos llenan de promesas, y después siguen con sus vidas. Y nosotros seguimos con la nuestra, respondió Mateo. El problema es si dejamos que nos compren.
¿Y si ya lo están haciendo sin que lo notemos? Mateo no contestó, porque, en el fondo, también lo temían. Una fundación extranjera ofreció financiar una escuela agroecológica en un canal de televisión, propuso una serie documental en una senadora del sur, pidió reunirse con Isaías para hablar de proyectos de autodefensa rural, y así, lentamente. El legado de Leonel comenzó a ser repartido como botín al Mateo. Propuso crear un consejo comunitario, nuevo en forma con actas, con decisiones por voto. Isaías se negó. Eso es burocracia. Y lo que mató a mi madre fue la espera. No quiero llenar formularios. Quiero soluciones, sin organización. Nos devoran desde dentro, insistió Mateo. Y si organizamos demasiado, nos convertimos en ellos en una grieta. Comenzó a formarse en ya. No de ideología, sino de ambición. A Isaías era fuerte, carismático, tenía seguidores, jóvenes que lo veían como heredero natural al Mateo. Era respetado, pero muchos lo veían demasiado paciente, demasiado blando, y la sombra de Leonel ya no alcanzaba para proteger a ambos. En una tarde, durante una reunión abierta, Isaías pidió algo inesperado. Quiero que armemos una guardia rural permanente, que tengamos derecho a aportar armas, organizarnos, defender lo que es nuestro anubo. Murmullo. San Mateo alzó la mano. Eso contradice lo que defendió papá. Él ganó sin disparar. Isaías respondió sin rabia, pero sin titubeos, y quizás por eso ahora quieren manipular su victoria. Porque fue limpia, porque fue débil. El pueblo no votó a no aún. Pero esa noche, por primera vez en años, hubo bandos. San Mateo escribió en su diario: cuando el enemigo se va, no siempre es victoria. A veces solo abre la puerta al enemigo que uno lleva dentro hoy. Lo veo claro, el fuego que Isaías usó para defender esta tierra. Ohura Amen, con quemarla. Isaías, en otro rincón, frente al molino viejo, decía a sus hombres: Mateo es bueno, pero no sabe leer el mundo. El Estado nos va a volver a pisarón. Y esta vez, no pienso esperar a que disparen primero la raíz. Ya no ira. Una sola. La providencia empezaba a dividirse no por invasores, sino por herederos con visiones opuestas. El amanecer posterior a la muerte de Leonel fue distinto. No hubo canto de gallos ni aroma de pan, solo una niebla espesa, como si el mismo cielo dudara si debía dar paso a un nuevo día. La providencia estaba de luto, pero no por miedo, sino por respeto. El cuerpo fue velado sin lujo, sobre una mesa sencilla cubierta con el poncho que lo acompañó los últimos 20 inviernos, y una rama de guayacán encima de su pecho. No hubo ataúd cerrado, porque Leonel nunca vivió escondido. Todos pasaron a verlo uno por uno, desde los nietos de los primeros campesinos hasta los nuevos forasteros que llegaron buscando un futuro y encontraron familia. Mateo sostenía la mano inerte en Isaías. Al fondo, apoyado contra una pared, no podía respirar. La comunidad se reunió esa misma tarde por primera vez sin Leonel. Por primera vez sin el norte. Mateo tomó la palabra: mi padre murió sin disparar una sola bala, y logró que lo escuchen en todo el país. ¿Vamos a tirar todo eso ahora? Isaías lo miró, y por primera vez no contradijo, solo dijo: no lo vamos a traicionar, pero tampoco vamos a rendirnos. Fue entonces que surgió la decisión, más inesperada, una marcha. Pero no hacia la capital, sino hacia el centro del trazado, donde se pretendía construir el corredor energético. Allí, donde colocarían las primeras máquinas. Una marcha sin armas, sin odio, solo con pancartas, jecas a mano con los nombres de sus muertos y las huellas de los vivos, y así, con el cuerpo de Leonel al frente en un carro tirado por bueyes como símbolo y declaración. Salieron de la Providencia rumbo al corazón del conflicto. Mujeres, niños, ancianos. Isaías en silencio. Mateo, con un cuaderno en el bolsillo y los ojos rojos. La escena fue tan impactante que incluso los medios que antes los ignoraban comenzaron a transmitirlo en cadenas nacionales, en redes sociales, en periodistas internacionales. Todos hablaban ahora de la procesión, del campo, del funeral que se convirtió en revolución. Cuando llegaron al punto marcado para la construcción, se encontraron con vallas metálicas, personal armado, cámaras. Isaías se adelantó: mi padre murió sin miedo, nosotros no vamos a vivir con miedo. Y se sentó, justo en medio del polígono. A una. Las demás personas lo imitaron. El gobierno no supo qué hacer. Al reprimir sería una masacre televisada, negociar sería una derrota pública. Pero no hicieron. Falta decisiones estatales. Fue el país quien habló a miles de ciudadanos. Se sumaron a otros pueblos campesinos, se declararon en vigilia solidaria. Y entonces, la presión política colapsó. 3 días después, se firmó una resolución. El proyecto quedaba suspendido. La Providencia sería protegida como zona de patrimonio vivo, y el nombre de Leonel Guzmán quedaría inscrito como defensor del territorio. Isaías rompió a llorar por primera vez en años. San Mateo lo abrazó y no dijeron nada, no hacía falta. Leonel había muerto, pero su victoria estaba viva.
Y ahora les tocaba a ellos sembrar el nuevo ciclo juntos en la Providencia. Parecía respirar distinto desde que Leonel fue enterrado al pie del árbol más viejo del rancho. No era un silencio de muerte, era más bien un susurro de espera, como si todo el valle contuviera la respiración, preguntándose, ¿y ahora qué? Porque cuando un hombre se convierte en raíz, no basta con llorarlo. Hay que demostrar que su vida dejó cosecha. Mateo despertó temprano, como siempre, pero ahora el gallo no cantaba para Leonel, cantaba para él. Se sentó en la silla donde su padre solía afilar el cuchillo, revisar papeles viejos, o simplemente contemplar la luz cruzando las montañas. No puedo hacerlo solo, murmuró. Isaías apareció por la puerta. No, estas solo las semanas posteriores a la victoria fueron un caos diferente. No hubo topadoras, no hubo soldados, pero sí llegaron los políticos, los medios, los ONGs. Todos querían hablar con los hijos de Leonel, y eso comenzó a molestar a Isaías. Nos usan como estandarte, dijo una tarde. Nos sacan fotos, nos llenan de promesas, y después siguen con sus vidas. Y nosotros seguimos con la nuestra, respondió Mateo. El problema es si dejamos que nos compren, y si ya lo están haciendo sin que lo notemos. Mateo no contestó, porque en el fondo también lo temían. Una fundación extranjera ofreció financiar una escuela agroecológica en un canal de televisión, propuso una serie documental en una senadora del sur, pidió reunirse con Isaías para hablar de proyectos de autodefensa rural, y así, lentamente, el legado de Leonel comenzó a ser repartido como botín. Mateo propuso crear un consejo comunitario, nuevo en forma con actas, con decisiones por voto. Isaías se negó. Eso es burocracia, y lo que mató a mi madre fue la espera. No quiero llenar formularios, quiero soluciones, sin organización. Nos devoran desde dentro, insistió Mateo. Y si organizamos demasiado, nos convertimos en ellos. En una grieta comenzó a formarse ya, no de ideología, sino de ambición. A Isaías era fuerte, carismático, tenía seguidores, jóvenes que lo veían como heredero natural. A Mateo era respetado, pero muchos lo veían demasiado paciente, demasiado blando, y la sombra de Leonel ya no alcanzaba para proteger a ambos. En una tarde, durante una reunión abierta, Isaías pidió algo inesperado. Quiero que armemos una guardia rural permanente, que tengamos derecho a portar armas, organizarnos, defender lo que es nuestro anubo. Murmullo. San Mateo alzó la mano. Eso contradice lo que defendió papá. Él ganó sin disparar. Isaías respondió sin rabia, pero sin titubeos, y quizás por eso ahora quieren manipular su victoria. Porque fue limpia, porque fue débil. El pueblo no votó a no aún. Pero esa noche, por primera vez en años, hubo bandos. San Mateo escribió en su diario: cuando el enemigo se va, no siempre es victoria. A veces solo abre la puerta al enemigo que uno lleva dentro hoy. Lo veo claro, el fuego que Isaías usó para defender esta tierra. Con quemarla. Isaías, en otro rincón, frente al molino viejo, decía a sus hombres: Mateo es bueno, pero no sabe leer el mundo. El Estado nos va a volver a pisarón. Y esta vez, no pienso esperar a que disparen primero la raíz. Ya no ira. Una sola. La Providencia empezaba a dividirse no por invasores, sino por herederos con visiones opuestas. El muchacho se llamaba León, y aunque apenas tenía 14 años, ya había enterrado 2 perros, reparado 3 cercas y escrito más poemas que palabras habladas en público. Era nieto de uno de los primeros que plantó cara al ejército, hijo de una partera y de un campesino mudo que hablaba solo con la mirada. Había crecido corriendo entre zanjas y espantapájaros, vestidos con camisas viejas de Leonel. Para él la historia no era leyenda, era sombra, una que se proyectaba sobre cada surco, y eso le pesaba. ¿Vas a quedarte toda la vida aquí?, le preguntó una tarde su amigo Omar, con una piedra en la mano y la voz llena de curiosidad. León no respondió. Miró el campo, miró su reflejo en el agua del canal y dijo: ¿y si me voy? ¿Estoy traicionando algo? Esa noche no durmió. Escuchaba las voces viejas en su cabeza, las de los que vencieron sin matar, las de los que murieron sin ser vencidos, las de su madre repitiendo: cada vez que alguien se iba, que no se te mueran las raíces, hijo. Y en medio de la oscuridad, León tomó una decisión que cambiaría todo. Escribiría una carta, pero no a nadie vivo, sino a Leonel, aquel vaquero que ni conoció, pero que le heredó un nombre sin saberlo. La carta comenzó con temblor. Señor Leonel, así lo llamó. No abuelo, no padre de la tierra, no fundador señor porque, para León, ese nombre no era familiar, era casi leyenda, y por eso le escribía como se le escribe a los mitos, con respeto y con miedo. Yo no sé si usted me conocería, pero yo crecí en su sombra. Y me pesa bonito, a veces me da orgullo, pero otras veces me hace pensar si mi vida será solo repetir lo que ya fue. Escribía
despacio, como quien siembra letras, no frases. Yo no quiero olvidarlo. No quiero irme y que eso sea traición. Pero me pregunto si quedarse por miedo a irse no es también traicionar algo. Guardó la carta en una caja y la enterró, junto al mural, no en la tumba, sino debajo del dibujo, porque sentía que allí era donde realmente vivía Leonel ahora en los ojos de los niños en esa semana. León pidió algo que nadie esperaba. Quiero irme 6 meses. ¿A dónde?, preguntó su madre. A ver otros campos, en otras luchas. Pero voy a volver en ella, no dijo nada. Le acarició el pelo y esa misma tarde, Isaías le dio una mochila vieja. Tu abuelo estaría orgulloso. A León la recibió en silencio, pero sintió, por primera vez, que no huían sino que avanzaban. El tren partió. Una mañana tibia desde la estación rural que Leonel ayudó a reconstruir en su vejez a Mateo, le entregó un cuaderno. Escribí, no para el mundo, para vos, que no se te borren los días. San León asintió y subió al vagón sin mirar atrás porque sabía que volvería. Pasaron semanas, luego meses. En las cartas de León llegaban con dibujos, mapas, listas de cultivos nuevos, anécdotas de cooperativas indígenas, talleres de carpintería, fogatas con mineros, canciones que no hablaban de tierra, sino de permanencia, pero nunca decía si volvería pronto hasta que un día simplemente apareció con el cuaderno lleno y los ojos distintos, y preguntó. Isaías San León miró el campo, en la escuela, en la tumba, y dijo, ahora sí, entiendo por qué no debo quedarme toda la vida, pero también sé por qué siempre voy a volver en esa noche. Bajo las estrellas, León tomó el micrófono en una reunión comunal, no para imponer, solo para compartir. No vengo a cambiar nada, solo quiero contarles lo que vi, y preguntar si alguno quiere aprenderlo conmigo. No para reemplazar lo que somos, sino para que no se nos seque la raíz. A la comunidad escuchó y por primera vez, los viejos y los nuevos comenzaron a verse no como generaciones, sino como tiempos que se necesitan. En la providencia entró en un nuevo ciclo, no mejor, no más puro, pero más consciente, con errores que dolían menos decisiones que se tomaban con más escucha que gritos. En León nunca quiso un cargo ni una estatua. Pero su cuaderno quedó en la biblioteca comunitaria y la carta enterrada aún sigue allí, porque hay palabras que no necesitan ser leídas, solo necesitan haber sido escritas. El atardecer no era como los otros ese día. El cielo se tornó color cobre, y el aire olía a madera antigua y lluvia lejana. Era el aniversario de la muerte de Leonel, aunque nadie lo llamaba así. En la Providencia, ese día tenía otro nombre, el día del silencio. Nadie trabajaba, nadie hablaba alto, solo se caminaba despacio por los campos. Y se miraban los rostros de los vivos como si fueran espejos de los muertos. San Mateo, con el cabello ya blanco y los pasos más cortos, caminó hasta la vieja silla bajo el árbol donde Leonel solía afilar su cuchillo. Se sentó y, como cada año, sacó el cuaderno donde su padre anotaba los días de lluvia, los nacimientos de las vacas y las frases que decían los niños del pueblo. Isaías, encorvado por las cicatrices del trabajo y el tiempo, apareció sin decir palabra. Se sentó a su lado y juntos, sin hablar, miraron el horizonte. Ese día, León no regresó pero envió una carta. Decía, no estoy lejos. Estoy en otros suelos, aprendiendo cómo no perder el alma cuando uno deja atrás el adobe y la sangre. Pero cada vez que riego una planta pienso en ustedes, pienso en la zanja, en la mula, en el mural, y me digo, esta raíz no se corta, solo se alarga. Mateo sonrió al leerla en voz alta. Isaías cerró los ojos, y la comunidad entera guardó un minuto de silencio, no por duelo, sino por gratitud. En el centro de la plaza, una niña, hija de León, colocó una piedra sobre otra, así comenciben las cosas en la Providencia, no con ruido, sino con gesto. Cada quien, sin que se les pidiera, fue haciendo lo mismo. Una piedra, no otra más, hasta que al anochecer había una montaña de manos anónimas, diciendo, aquí seguimos. Y sonó. La guitarra volvió a sonar, pero no hubo discursos, ni nombres grabados, ni fuegos artificiales. Solo una voz cantando bajito. Cuando el vaquero ya no está, su sombra no desaparece. Se vuelve árbol, zanja, camino, y al que lo honra, nunca le falta tierra bajo los pies. Y así terminó la historia, no con un disparo, no con una tumba, sino con el eco de una vida que se sembró tan profundo, que hasta los que nacieron siglos después sentirán sus pasos al caminar por esa tierra. Fin definitivo.